va, mucha? Ahí, calidad. Qué bueno, qué suerte. Sí, estuvimos esperando para que nos diera clase. Hombre, ya mucho dijeron. No, hombre. Ya te hacía falta porque te cargué. Sí, no estuvimos dialogando, pues, tío. ¿Te acordás? ¿Te olvidaste? ¿De dónde es Aniel Félix? ¿De qué país es usted? Haití. Haití está complicado en estos días, ¿verdad? Sí, sí, está muy complicado. Bueno, mucho ánimo. Mucho ánimo ahí. Manuela. Bien, pues vamos a dar inicio, si gustan, para aprovechar el tiempo, ¿verdad? ¿Vas a grabar, Néstor? Sí, vamos muy bien. grabar aquí. Y también ya está la transmisión en vivo, entonces, ahorita, entonces, Carlos Gerardo, si nos haces favor de iniciar la grabación, que Carlos Gerardo está como hospedador, entonces, para que podamos iniciar, ¿verdad? Carlos, nos dices cuando ya. Bien. Pues, buenos días, compañeros, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo de conferencias Miradas a la Filosofía, Autores y Obras. Con esta conferencia, pues, damos por iniciado el ciclo académico del profesorado de enseñanza media en filosofía. Aprovecho el espacio para, para dar la bienvenida a los 19 jóvenes que se integran al programa este año. Para contextualizar un poco cómo es esto de Miradas a la Filosofía, pues Miradas a la Filosofía, Autores y Obras es un proyecto de la Facultad de Humanidades que se ejecuta a través del Departamento de Letras y Filosofía. Inició en el 2018 con la intención de generar espacios en los que se pueda contribuir a la formación permanente del público en general, a través de la reflexión y el diálogo sobre... Buenos días. Creo que Néstor perdió su conexión. Yo creo que salió de la conferencia porque no aparece ahí. Buenos días. Tal vez no tiene suficiente señal. Vamos a esperar unos minutos, seguro ya se conecta de nuevo. Lo voy a escribir. Perdón, se me cortó se me fue el internet, pero ya me logran escuchar bien. Sí, cómo no. Ok, pues les decía que bueno, Miradas a la perfecto. Filosofía, este es un proyecto de la Facultad de Humanidades a través del Departamento de Letras y Filosofía que inició en el 2018 con la intención de generar espacios en los que se pueda contribuir a la formación permanente del público en general a través de la reflexión y el diálogo sobre una obra filosófica específica. Ejercicio que más que ser una exposición de datos pretende ser una práctica que nos ayude a imaginarnos de modos diversos a partir del aporte de tantos pensadores. Para este 2021 iniciamos con la presentación de la obra Una educación estética en la era de la globalización, autoría de la pensadora Gayatri Spivak, la cual estará a cargo del artista e investigador Magíster Wilfredo Orellana Pineda, quien además de brindar los servicios de docencia para el Departamento de Letras y Filosofía, apoya también en diversas unidades de las facultades de Humanidades, Teología y Ciencias Políticas, todas de esta casa de estudios. Wilfredo ha sido investigador en el área de imaginarios sociales de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, AVANCE, así como del Instituto de Investigación y Proyección sobre Diversidad Sociocultural e Interculturalidad, ILI,
de esta universidad. Ha publicado poesía y ensayo y participado en exposiciones en diferentes países. Le interesan las monstruosidades, la teoría multiespecie, los llamados nuevos materialismos y composhumanismos, los estudios decoloniales y paraontológicos. Dejo en el espacio para la presentación de Wilfredo, quien tendrá un lapso de 45 a 50 minutos para su intervención. Posteriormente abriremos el espacio para las preguntas y comentarios del público. Si alguien lo desea, puede hacer uso del chat para ir publicando sus preguntas y comentarios, a las cuales les daremos seguimiento en la parte final con Wilfredo. Wilfredo, te dejo en el uso de la palabra entonces. Gracias. Yo voy a iniciar una alarma otra vez. No tenía activado mi micrófono, perdón. Gracias a Néstor por la presentación y la coordinación, la invitación también a este ciclo de conversaciones, miradas a la filosofía, que esta estaba planeada para en marzo del año pasado, justo una semana antes de que empezara el problema de la pandemia acá en Guatemala. También gracias a Mario y a la coordinación del departamento y Carlos por la coordinación de estos eventos. Si me permiten, voy a compartir una presentación que tengo preparada para esta ocasión. La presentación lleva por título, solo voy a mover algo acá, porque los videos se me complica, se me dan un segundo. Ahí está. Entonces la presentación lleva por título Imaginar los fines del mundo, que será como un comentario o incluso un abuso de la introducción del libro Educación Estética en la era de la globalización de Gayatri Chakraborty Spivak. Durante la presentación va a haber muchas imágenes que estoy tratando de utilizar para llevar otro nivel de discurso. Muchas de esas imágenes no van a ser como comentadas o tratadas directamente por mí en la presentación, sino tratan cabal de enredarse con las palabras o con las citas que están en las diapositivas. Hago esta nota como para que no se consideren simplemente como ilustrativas las imágenes, y son parte del movimiento de este imaginar o de las imaginaciones del fin del mundo. Voy a presentar brevemente a la autora porque ese es un poco el objetivo de esta serie de charlas. Entonces, Gayatri Chakraborty Spivak, nació Gayatri Chakraborty Spivak, que es el apellido de su ex esposo y todavía lo usa. Es profesora, esta es la información que está en la Universidad de Columbia, en donde trabaja, profesora universitaria y miembro fundadora del Instituto de Literatura y Sociedad Comparadas, ahí en Columbia, en Nueva York. Y ella hizo su primera titulación es en English, que sería nuestra versión como de letras, ¿no? En la Universidad Presidency College de Calcuta, de donde ella es en el este de Bengali. Ahí se graduó en el 59 y obtuvo un doctorado en literatura comparada en el 67 en Cornell, siendo una de las primeras doctoradas o las primeras personas que se dedicaron a estudiar este programa, que para entonces era nuevo, ¿no? Algo que en su interpretación latinoamericana es muchas veces nombrado o referido como estudios culturales. Bien, sus campos de interés se especializó en la literatura del siglo XIX, británica, francesa y alemana, pero se dedica fuertemente a la política de la cultura, el feminismo, a partir de sus dos principales autores que utiliza o herramientas, que es Marx y Derrida, para pensar durante mucho tiempo la globalización, aunque contemporáneamente en estos últimos días ha estado tratando de girar hacia otro lado. Ha publicado varios libros y una cantidad inmensa de artículos, ensayos o papers, y es famosa su traducción a la gramatología, que fue lo primero que publicó. Famosa porque en algún sentido introdujo Derrida a los Estados Unidos, que es en donde tuvo su mayor influencia quizá, pero realizó la traducción sin conocer a Derrida y sin conocer otros textos de Derrida en ese momento. Entonces su introducción se hizo súper popular como una introducción a la deconstrucción, ¿sí?
que también ahora ya se traduce al español y a otros idiomas para que sirva de nuevo introducción a la deconstrucción. Pero quizás su texto más famoso es este ensayo Puede hablar el subalterno del 88, en donde analiza las dinámicas de la territorialización en el sentido de los espacios de enunciación y la validación del discurso, ¿no? Que es un texto ya canónico incluso en los estudios decoloniales o postcoloniales, como ella acreditaba en algún momento. Luego, este texto que nosotros nos vamos a dedicar hoy, y que ni siquiera todo, sino solo la introducción, es una educación estética en la era de la globalización, que es del 2012 y fue publicado por primera vez en inglés, así, en el 2012. Además de autora y pensadora, es activista de educación rural y movimientos sociales feministas y ecológicos desde hace mucho tiempo, fundado una gran cantidad de escuelas rurales especiales, la mayoría de ellas para niñas, ahora ya también mixtas, digamos. Y también ha asesorado un montón de organizaciones y movimientos decoloniales, feministas y marxistas alrededor del mundo. También ha sido editora de varias colecciones, libros y, como vemos ahí, espacios de la librería en Colombia. Como para ubicarnos un poco en parte de esta contextualización, que para Spivak no sería tan necesaria, porque recuerden que ella participa de esta teoría que interpreta la lectura a partir de la muerte de la autoridad del autor, algo que vamos a tratar de ver brevemente en esta presentación. Pero igual, como para que lo tengamos presentes en la imaginación, Calcuta queda en esta área este de la India, opuesta a donde quedan las ciudades más grandes ahora, y queda como 80 kilómetros de la frontera con Bangladesh. Y Calcuta es una ciudad colonial, no fue fundada por los británicos, pero durante la invasión británica o la colonialidad británica en la India, una aldea de este gran departamento que es el West Bengali o Bengali del Este, fue utilizada como el centro de operaciones por la British Indian Company, en donde desarrollaron esta aldea Calcuta como una gran ciudad, y es una ciudad con un gran pasado de colonialidad, como vemos ahí el Victoria Memorial Hall, como uno de los escenarios famosos de la ciudad. Y este es un tema que ha preocupado y que le ha dado mucho que pensar a Spivak, ¿no? Como vamos a tratar de ver en adelante. Nosotros nos vamos a concentrar en este libro, que es una colección de ensayos, 25 ensayos, que abarcan más o menos 23 años de producción de Spivak. Es decir, muchos de los otros libros que vimos que escribió y publicó son contemporáneos a muchas de estas o posteriores y previos a esta colección de ensayos. Y el libro trata de estudios de literatura comparada como Spivak lo entiende y lo promueve en el Instituto de Literatura Comparada en Colombia, que es una cuestión filosófica muy política de interpretación de la cultura, en donde el texto, ya saben, no solo parte de lo literario, sino se puede considerar texto, la historia o movimientos, fenómenos sociales, una interpretación de la textualidad bastante amplia. Es solo la introducción, de hecho, en este libro la que se va a dedicar a estudiar o analizar la estética en términos precisos. En el resto de ensayos, los ensayos tratan mucho sobre lectura, literatura, arte, incluso política, y tratan mucho de lo estético y con las herramientas que ahora vamos a ver, pero es solo la introducción, que es relativamente larga, unas 58 páginas, 55 páginas de introducción, donde trata específicamente este tema, y por eso nos vamos a dedicar solo a eso. También la introducción fue escrita posteriormente al resto. Ella al inicio del libro dice que va a intentar en todos estos ensayos, o que intentó en todos estos ensayos en la introducción, construir una teoría distraída, término que saca de Derrida. ¿Sí? Y como voy a citar ahora, he buscado de manera activa una teoría distraída, traducción pobre pero atinada, del doble vínculo, double bind. El punto es, por supuesto, que ahora siento que el doble vínculo va mucho más allá de la sugerencia de que al hablarlo, de que al haberlo encontrado, una puede ponerla en juego. ¿Sí? Entonces vemos aquí tres, por lo menos, características que vamos a encontrar en el resto de ensayos, que es
la idea de la teoría distraída. No es una teoría, una producción teórica analítica, no es un movimiento tampoco intuitivo, la metodología, sino siguiendo los pasos de la deconstrucción, es antiintuitiva. ¿Sí? El segundo es esta idea del doble vínculo o double bind, que nos va a explicar acá en esta introducción, y la idea del juego, cómo poner en juego estas dobles instrucciones o dobles vínculos. ¿Sí? Eso también lo va a explicar en la introducción. Dice que estas ideas de los dobles vínculos nosotros lo podemos pensar desde la binariedad de oposiciones, ¿no? Como estas clásicas grandes, a mí me interesa, por ejemplo, yo personalmente, la oposición naturaleza-cultura, o que se refiere a polis natura o physis, polis physis, la relación de la ley con lo natural. Pero ella dice que el más grande de esos dobles vínculos o relaciones binarias de oposición es el yo y lo otro. Y lo va a expresar más o menos así, cito. Nacionalismo e imaginación. El doble vínculo que describo ahí oscila entre lo privado no derivado y la tremenda función pública del nacionalismo. El problema aquí es que si habitamos ese doble vínculo no reconocido, si lo reconocemos, destruiríamos dicha habitación. En la medida en que reconocemos habitar el doble vínculo, vamos empezando a desfamiliarizarnos de él. Y en eso implica esta deshabitación del doble vínculo. Pongo la imagen vemos al primer ministro de la India, Modi, que es una figura bastante controversial, muy criticada por Spivak, porque para Spivak está tratando de imponer una teocracia en la India con políticas bastante duras contra los musulmanes sobre todo, pero también contra los cristianos, en favor de los hinduistas. Además, tiene como figura controversial, tiene esta debilidad por su propia figura. Aquí lo vemos visitando el Museo de Cera de Madame Tussauds en Londres, en donde se hizo una sesión de fotos con su propia figura. Entonces me parece bastante ilustrativo. Vamos a regresar a Moody más adelante, porque ahorita, o cuando digo ahorita, en estos días, su figura está siendo bastante cuestionada en la India. Bien, ahora vamos a entrar directamente al texto, si les parece. Y el texto inicia, entonces, diciendo: la globalización sucede solo en el capital y en los datos. El resto es control de daños. El dominio sobre la información ha arruinado la capacidad de saber y de leer. Por consiguiente, realmente no sabemos qué hacer con la información. El presente libro trata de deshacer de manera productiva, otro legado de la ilustración europea, la estética. Deshacer de manera productiva es una tarea difícil. Y para terminar esta serie de citas, el aprendizaje del doble vínculo y no solo el aprendizaje sobre él para ponerlos en juego. ¿Cómo propongo yo leer esto? Aquí vemos muy claramente que el problema al que ella quiere asistir es un problema de sensibilidad. No sabemos leer. Y lo que no sabemos leer no es precisamente el flujo de información y capital, sino nuestra propia habitación en esta relación híbrida en los mundos. Este no saber leer viene ligado a una determinada educación estética. Recordemos que leer en este sentido no es simplemente el alfabetismo que ahora estamos utilizando para leer estas citas, sino tiene que ver con la capacidad de interpretar información, incluso de interpretar la percepción. Entonces, la educación estética, entendiendo estética en el sentido griego de aistesis como sensibilidad, sería el entrenamiento en la capacidad de interpretar la percepción y con esto de toda la información. El no saber leer está inscrito en un cierto tipo de educación estética colonial que ella va a tratar de deshacer, ¿sí? Rescatando algunas cosas. ¿Y cómo lo va a intentar tratar de deshacer? A partir de jugar con los dobles vínculos que encuentra en la educación estética. El escenario de esto es la globalización. Y como ella decía en la cita anterior, que la globalización es solo de la información y el capital. Un ejemplo claro, me parece, ahorita son las vacunas para la COVID-19. Las vacunas, sabemos, existen desde hace bastante tiempo, han sido probadas ya durante meses en muchos lugares y hace varios meses han empezado ya a vacunas en varios países del mundo, cosa que no sucede en Guatemala. Es decir,
La información sobre la vacuna la hemos estado recibiendo ya más o menos desde hace 6 meses. Y la información sobre que la vacunación empezó la recibimos también ya hace meses, pero la vacuna aún no la hemos recibido. Es decir, la información global. Les voy a pedir, por favor, que apaguen los micrófonos. Si se pueden silenciar los micrófonos, porque me distraen. Apaga el micrófono. No. Es una falta de respeto esos micrófonos encendidos. Por favor, está interesante la conferencia. Gracias, Juan Carlos. Bien, continuemos. Entonces, este es para mí un ejemplo de cómo la globalización es en función del capital y de la información que básicamente van a servir metonímicamente en esta esquematización de la nueva globalización. ¿Cómo voy a entender la globalización? Y este es uno de los puntos del doble vínculo que ella va a cuestionar. Cito, la globalización solo puede ocurrirle al aparato sensorial del experimentador en la medida en que siempre ha estado ahí, implicado en sus contornos evanescientes. Lo único que puede surgir preparándonos para esto es una educación estética. Seguir preparándonos para esto es una educación estética. El pensar una contemporaneidad irregular y solo aparentemente accesible que ya no puede ser interpretada según polaridades cómodas y en boga, tales como modernidad, tradición, colonialidad, poscolonialidad. Ella, de hecho, en los últimos tiempos, en los últimos años, ha abandonado el término poscolonial para referirse a su teoría, porque considera cabal de que esta interpretación simplifica una conexión o un entramado de contradicciones bastante más compleja que realiza esta figuración global del mundo. Entonces, bajo la afirmación que ella hace, que el mundo requiere un cambio epistemológico, ¿sí? La contemporaneidad global lo requiere, este cambio epistemológico, ella va a proponer estos pasos que yo esquematizo a continuación. Primero va a intentar sabotear a Schiller, autor de las cartas para la educación estética del hombre. Entonces, sabotear a Schiller, pero afirmativamente, desde la familiaridad que es necesaria para la deconstrucción. Después, aprender a vivir con instrucciones contradictorias, a ejemplo de la esquizofrenia, pero no solo con el reconocimiento de esas instrucciones contradictorias de doble vínculo, sino aprender a jugarlos, ponerlos en juego. ¿Sí? Ponerlos en juego es ya descentralizarlos y monotificarlos, es ablandarlos, plasticicarlos, volverlos plásticos, ¿no? Y por último, instrumentalizar al intelectual para producir este cambio epistemológico, siguiendo a Gramsci, que es otro de los grandes autores o de los autores importantes para ello. Cito a continuación, entonces. Sugerí que aprendiéramos a usar la palabra europea desde abajo. Usé la expresión ab-usar, porque el prefijo latino ab dice mucho más que abajo, al indicar tanto movimiento hacia otra parte como agencia, punto de origen, tanto que apoya como los deberes de los esclavos. Ella va a tratar de desestabilizar y poner en juego estos dobles vínculos a partir de esta tecnología o procedimiento del abuso. ¿Sí? Vamos a abusar, dice ella, de la ilustración, y luego invita al final de esta introducción a que ella sea abusada, lo cual vamos a intentar hacer al final también. Entonces, abusar también es un doble vínculo porque supone que estamos por debajo de la ilustración, pero podemos pensarlo también en términos como de los bajo comunes, como se traduce la expresión de Fred Moten y Stefano Harney, de undercommons. Entonces son estas relaciones por debajo de lo común entendido como lo político institucional que tienen la capacidad de desestabilizar por mover los cimientos, digamos. Entonces es una lectura en abismo, va a decir más adelante, a partir de Bateson. La otra procedimiento que va a utilizar, o la otra técnica de lectura que propone, es el fijarnos en los dobles vínculos. Los dobles vínculos, ella los extrae, la teoría del doble vínculo lo toma de Gregory Bateson, quien publicó en el 72 este libro que se llama Pasos hacia una ecología de la mente. Y en donde, y cito, sin embargo, Bateson estaba consciente de que tanto aquellos cuya vida está enriquecida por los dones transcontextuales,
como aquellos que están empobrecidos por confusiones transcontextuales, se asemejan en un aspecto, para ellos siempre o frecuentemente existe una doble recepción, double take. En otras palabras, el habitar así los extremos del espectro. ¿Sí? Entonces esta propuesta es similar, pero se diferencia, digamos, espero que quede claro un poco por qué, a la propuesta de Deleuze y Guattari sobre esquizofrenia y capitalismo. Vivimos en un mundo que nos impone información contradictoria, cabal, como ciudadanos del mundo cosmopolitanamente, pero no podemos acceder a la vacuna porque pues no vivimos en una ciudad cosmopolitana precisamente, o en un país cosmopolita. Entonces el vivir entre instrucciones contradictorias es propia de los sujetos coloniales, como tal vez sería más acertado utilizar el término sujetos oprimidos o personas oprimidas. Entonces la opresión de la colonialidad, por ejemplo, nos hace estar, como expresa Emma Krisch, un pie adentro de la modernidad y un pie afuera, como ella expresa para el caso o para las personas mayas. Bien. Sigo con una última cita ahí de Bateson. En su ensayo, Bateson explicó con lujo de detalle la capacitación de la imaginación en términos de una puesta en abismo. Y aquí está. Esta es una primera definición y yo creo que es la con la que yo me quedaría un poco de la imaginación y en este sentido de la estética. La estética sería la capacitación de la imaginación. Y esa capacitación de la imaginación sería una puesta en abismo, estas contradicciones. Puesta en abismo es desfundamentar, ¿no?, para hacer fluir. Bien, entonces esta capacitación de la imaginación, ella propone a partir de Bateson que sea una capacitación para jugar. Y vamos a entender ponerlos en juego, como cuando está en tela de juicio incluso, como suele decirse, cuestionar, ponerlos de nuevo en circulación, en activar los términos con los que se abstrae el mundo. Entonces, la educación estética sería la encargada de esta educación para imaginar cómo jugar con el mundo y dejar de considerar el mundo como una idea reguladora kantiana, como vamos a ver. Voy a citar. La capacitación para jugar, es decir, la educación estética, fracasa habitualmente con la bandera y el sacramento, el trono y el altar. Termino cita. Esta es una referencia que ella hace a cómo esta propuesta del juego ha sido explicada por Freud y el psicoanálisis, que encuentras uno de sus límites en estas figuras del trono y el altar, que son las dos figuras más difíciles de poner en juego, las que las personas aparentemente se les hace más difícil cuestionar, imaginar de otra manera, jugar con la nacionalidad y la creencia. ¿Sí? Pero eso es precisamente entonces a donde también hay que apuntar, según Spivak. Cito de nuevo. El desplazamiento de la creencia al ámbito de la imaginación puede ser una descripción del acto de leer en su sentido más firme. También es el elemento irreductible de una educación estética. Aprender en el contexto de este inicio del siglo XXI a descentralizar la religión y el nacimiento de la nación hacia la esfera imaginativa es un don invaluable. Entonces ya vemos aquí, si queremos ser pragmáticos, el objetivo del texto, que es tratar de desplazar esta creencia, pero la creencia en el mundo, en la globalización, es lo que va a tratar de desplazar. Y eso pasa por reconocer que la educación estética es este entrenamiento del desplazamiento de la creencia hacia la imaginación, para poner en juego de nuevo la creencia y todos pues, los valores morales con ello en algún sentido. Luego, esto lo va a hacer, esta es una cita solo como para que podemos obviar, que tendría que ver con este posicionamiento que estaba haciendo yo acerca de la muerte del autor. ¿Qué es lo que va a poner en juego entonces? La idea se va a dedicar con más detenimiento a la idea de la nación y la idea del mundo. ¿Y de dónde surge esta idea del mundo que ella quiere cuestionar? Y ella encuentra su origen en uno de sus orígenes, en Kant, y en el Tratado de la Paz de Westfalia, que como vemos aquí en la pintura. Que para quienes no conocen es el tratado, es un acuerdo de paz entre varios reinos o estados germanos en Münster,
que en algunos historiadores lo inician como el reconocimiento del Estado-Nación que conocemos ahora, algunos historiadores. Pero ese tratado, según también muchos críticos, es posibilitado por el texto La Paz Perpetua de Kant, que ella es el que va a cuestionar un poco ahí. Cito, la forma en que Kant lo entiende en términos de colonialismo parece ser a primera vista ejemplar. Con ironía, cierto es, Kant ve el capital, lo llama dinero, pero su argumento es inconfundible. Kant ve el capital como el gran igualador y propone un gobierno mundial implícitamente de los países maestros, ya que no propone otra manera de establecer la igualdad predicada sobre una contención, así como un permiso para la guerra. En este texto, que es otra de las grandes fuentes de lo cosmopolita, además del momento imperialista grecorromano, esta idea de ciudadano del mundo es por eso contradictoria, porque la ciudadanía del mundo se construye a la vez o en función de la ciudadanía del Estado-Nación como territorialización y propiedad. Y hay dos contradicciones. Ahí está otra vez la contradicción, el vivir con instrucciones contradictorias. Esta idea del mundo entonces se vuelve una idea reguladora, dice. Ese es como Kant lo entiende arquitectónicamente el mundo. No arquitectura, sino arquitectónica, ¿no? Y esta idea arquitectónica es la abstracción del mundo. Y ese movimiento de abstracción va a ser importante. Cito de nuevo. Me gustaría pensar que esta manera de encuadrar sobre la paz perpetua es el espacio en que Kant, en donde podemos desviar el texto para hacer de él un permiso, no para disculpar o acusar a Kant, sino para abusar, o sea, tomar la ilustración anestesiada, como autoengañada, una trampa para los ingenuos, un lugar para las excusas. Spivak va a tratar de mostrar cómo la paz perpetua o el aparato arquitectónico de la paz perpetua es un error intencionado en sus palabras, diferenciando en que un error no intencionado es cuando pues, te equivocas y no te das cuenta, y el error intencionado es cuando vos sabes que está equivocado, pero igual lo necesitas para ser consecuente con tu aparato teórico o lógico, ¿sí? Y va a pensar de que lo que posibilita la abstracción del mundo como un globo, recuérdense que el problema, digamos, es la palabra globo, ¿sí? Ya es una abstracción de planeta, de tierra, de Gaia, de Shimuleu, es una abstracción muy precisa, ¿sí? Y esa abstracción es posible por un error intencionado teórico, va a decir Spivak. Será el error programado. Dice que este error programado va a ser la deducción trascendental en Kant. Que Kant, según Spivak, está consciente de que esa deducción trascendental es problemática teóricamente, pero es necesaria para cumplir este objetivo de allanar la diferencia entre sujeto y objeto moderna, cosa que pues le funcionó por algún tiempo y fue mal interpretado por muchos de sus seguidores, como vamos a ver. Igual Spivak, en una de sus definiciones de imaginación, que es pensar las cosas ausentes, hace o reconoce la familiaridad que guarda ese pensar las cosas ausentes de la imaginación con una deducción trascendental. Recordemos que la deducción trascendental permitiría acceder a la esencia verdadera de un objeto sin que esa esencia esté presente en el objeto. Entonces, en algún sentido, la deducción trascendental es imaginativa, ¿sí? Hace presente. Y cuando digo hace presente, no es simplemente recordar, sino produce el presente tanto como temporalidad, como después como materialización de esa imaginación. Cito de nuevo. La noción kantiana de que hay que presuponer un mundo y un yo a fin de que el ser humano piense que él tiene experiencia. Un como sí guarda tanto error como verdad. Y este como sí va a ser la palanca que va a utilizar Spivak para deconstruir. De hecho, las lecturas derridianas se fijan mucho en las contradicciones o en estos movimientos de como sí. Un como sí, como símil, es ya una falsificación, diría Derrida. Es una ficcionalización, porque no es que así sea. Vamos a pretender que es así o vamos a imaginar cómo puede ser. Y esa es la figura del como sí. A veces, con un solo como sí, toda una estructura teórica se falsifica o se ficcionaliza. Es una figura literaria, dice Derrida. Por eso, como dice en la siguiente cita, cito:
Lo que hace que Derrida escriba, casi 40 años más tarde, en una sección con el subtítulo La neutralización del acontecimiento, que la idea de un mundo como una puesta en mundo, o worldling, o de globalización, es en sí uno de los como sí arquitectónicos del pensamiento kantiano, que detiene la huella y neutraliza el acontecimiento. Entonces, el mundo, pensar ya en mundanidad, ya es ficcionar, ya es falsificar y abstraer. Requiere de una capacidad literaria de producir una abstracción. La globalización requiere de esta capacidad imaginativa del como sí, de ficcionalizar. El mundo en este sentido es un movimiento de ficción, ¿sí? Pero un movimiento de ficción ilustrado, por lo menos el mundo que hemos heredado, los coloniales, diría Spivak. Bien. A partir de eso, entonces ya tenemos más o menos claro cuál es el panorama que ella está tratando de criticar y dónde está metiendo sus palancas para desplazar. Igual ella va a ir metiendo notas de cómo interpreta el doble vínculo, como esta, cito. Esta es la escena más espectacular del doble vínculo. Nuestra propia tendencia general y más cotidiana es negar el doble vínculo, aunque en la práctica lo manejemos diestramente al realizar vínculos sencillos, single binds, a corto plazo, persistentemente delimitados. La negación puede asumir la forma de enfatizar un solo extremo de la oscilación o el doble vínculo como solución acertada, o puede sugerir un equilibrio como una solución posible. El más contundente de nuestros malabarismos actuales es la sostenibilidad. Cita. Entonces, por eso se necesita una educación estética que nos enseñe a jugar con el doble vínculo, porque lo que nos han enseñado es a escoger uno de los extremos del doble vínculo o a ir de extremo en extremo. Buscar el equilibrio es tratar de resolver los dobles vínculos, que no es un procedimiento propio de la deconstrucción, que no trata de anular las oposiciones o las contradicciones a la manera como la dialéctica hegeliana lo pudiera hacer, sino trata de pensar habitando las contradicciones, desplazar y abrir la estructura. Sí. Bueno, entonces ya habiendo criticado a Kant, tengo problemas con mi alarma, así que si alguien Néstor, eventualmente me puedes decir cuánto tiempo, que me decías cuando queden 5 minutos. Luego entonces va a pasar a la crítica de Schiller, que es famoso por haber escrito las cartas sobre la educación estética. Lo que nosotros consideramos estética en términos generales, y eso no solo es Spivak, sino gente como Osborne, cuestiona o está montado sobre la interpretación de la bien romántica. Y cuando decimos romántica es de Jena. El origen o la interpretación romántica de Jena, este lugar en Alemania o germano, es la que nos hereda nuestra interpretación de la estética. Y son autores como Schiller quienes van a utilizar el aparato de Kant para llevarlo de nuevo al idealismo alemán y así hacer una estructura de la esencia, de lo estético, de lo sensible, abstrayéndolo e idealizándolo, como vamos a ver. Pero Schiller incluye dentro de su descripción de lo estético esta idea de la pulsión de juego, este Spielrecht, no sé cómo pronunciarlo, perdón. A partir del cual entiende que el arte como un malabarismo que va a salvar a la sociedad. Y esa idea de pulsión de juego es de donde se va a poder desplazar. Cito de nuevo. Mientras que en Kant la imaginación denomina un movimiento estructural con funciones programadas en una arquitectónica de facultades, en Schiller se trata de una capacidad humana fenomenal. Por lo tanto, sus expectativas de imaginación son distintas. Ya imaginar es distinto en Schiller en Kant, es mal interpretado según la crítica contemporánea, no solo de Spivak. ¿Qué pasó ahí? La ideología tiene algo que ver con el idealismo. De Man, otro de los maestros de Spivak, o de la gente con la que estudia Spivak, De Man amonesta a Schiller una y otra vez por deshacer la filosofía crítica de Kant al recurrir al idealismo. De Man lo resume al decir, Schiller representa la ideología de la filosofía crítica en Kant. Acá ideología no es precisamente como Althusser entiende ideología, pero es muy cercano. ¿Sí? Bueno, si quieren, pongámonos entonces cómo va a proponer un esquema, este esquema de deconstrucción Spivak.
Va a proponer límites al capital, ya habiendo establecido cuál es el problema. El problema es una educación estética que sale de un lugar específico, ajena, que se globaliza, impone su régimen estético, como en los términos que utilizaría Rancière ahora, impone un régimen estético global e imperialista, ¿sí? De comprensión de la sensibilidad y la imaginación. Entonces, habiendo establecido de dónde sale el problema, va a proponer esto. Para deshacerlo, va a proponer los límites, que hay que ponerle límites al capital, de construir a Schiller e instrumental intelectual, que todavía no hemos llegado a eso, pero ahorita inmediatamente lo vemos. Cito. Algunos habían pensado ubicar la solución en la educación ética. El genio de Gramsci estriba en hacernos entender que el propósito era de construir a Marx al insertar la palanca en la tercera tesis para epistemologizar el proyecto, instrumentalizar al nuevo intelectual para producir un sujeto revolucionario como intelectual proletario subalterno, mismo que se ha perdido sin variar hasta la fecha en el vanguardismo como, como secuela inmediata de las revoluciones. Una episteme desinteresada puede permitir y resistir la interrupción de lo ético, porque lo ético interrumpe, dice Spivak, no se puede educar. Esa es la primera parte. Entonces hay que educar a las élites en algún sentido. Y lo hace porque Spivak es docente de una universidad, entonces piensa mucho en la docencia. Muchos de sus ensayos son para pensar la pedagogía decolonialmente. Luego va a citar a De Man, va a centrarse en De Man, yo ya voy a ir terminando, va a centrarse en De Man para ir haciendo este movimiento de construcción de la estética de Schiller a partir de la pulsión de juego. Y cito, Paul De Man nota que la pulsión de juego, al formar parte de la programación humana, se relaciona, por remontada que sea, a la situación kantiana de no poner filosofar, sino filosofar. Es aquí donde se puede insertar la palanca para deconstruir a Schiller desde la reversibilidad del doble vínculo. En efecto, el filósofo kantiano comete el error intencionado en donde la intención es una pulsión, la ganas de jugar, mientras que puede ser leído como una situación de un doble vínculo entre la filosofía como verdad y mentira, la psicología como figura o letra. ¿Sí? Entonces, esta pulsión de juego en Schiller va a guardar relación o familiaridad con el juego que habíamos visto en Bateson, que le permitía al sujeto vivir o habitar la esquizofrenia. Entonces, y va a terminar Spivak su texto haciendo un análisis entonces de construyendo, metiendo la palanca ahí en la pulsión de juego y en la estructura estética, que es la estructura sensible del idealismo alemán romántico que gobierna aún la estética y mucha de la comprensión artística en el mundo. Cito de nuevo. Para teorizar de manera abstracta, necesitamos una diferencia. Sea como sea que filosofemos lo sensible y lo inteligible, lo abstracto y lo concreto, etc. La primera diferencia que percibimos materialmente es la diferencia sexual. Esto es Spivak. Se convierte en nuestra herramienta para la abstracción de muchas maneras y formas. Y luego ya va a citar largamente a De Man criticando a Schiller, lo cual me va a permitir leer. Cito. El otro sexo, dice Schiller, es el sexo femenino. No puede y no debería compartir el conocimiento científico con el hombre, aunque por medio de su representación figural puede compartir la verdad con él. Los hombres tienden a sacrificar la forma al contenido, pero la mujer no puede tolerar una forma rechazada, ni siquiera en presencia del contenido más rico. El hombre, pues, tratará de transponer, en la medida de lo posible, la esfera de lo abstracto en la que domina y gobierna, a la esfera de la imaginación y sensibilidad, feminizada, ¿no? Acá. Sigo con esta crítica de Man a Schiller. Quizá el humanismo de Schiller está mostrando aquí algunos de sus límites. De cualquier manera, la conclusión teórica de este pasaje sería que en la medida en que lo sensible llega a ser, sin ninguna tensión, una metáfora de la razón, en Schiller las mujeres llegan a ser, sin opresión, una metáfora del hombre. Porque la relación de la mujer con el hombre es la misma que la de la metáfora con lo que ésta indica, o de la representación sensible con la razón. De la misma manera, las consideraciones de Schiller sobre la educación conducen a un concepto de arte como metáfora, como popularización de la filosofía.
La filosofía, como vieron, constituye el dominio del hombre y el arte es básicamente, lo bello es dominio de las mujeres. Y la relación es metafórica. Entonces, lo que propone el aparato, fin de cita, ¿no? Lo que propone el aparato teórico o la interpretación kantiana que hace Schiller de la estética es que la estética debería estar dominada por la razón para que el hombre pueda hacerle accesible un mundo que es inaccesible a la mujer y expanda el dominio de la razón y lo ideal incluso a lo sensible y lo bello, que es feminizado. Esa es la crítica, es de donde ella o de donde ella mete la palanca en sus términos para desestabilizar. Si una vez uno ve que esto es la educación estética, y dice, no, pues, ¿con qué razón no me gusta? O no quisiera como validarla. ¿Sí? Y ella va a terminar su texto haciendo referencia entonces a estos juegos de los dobles vínculos que va a seguir analizando en el resto de textos, pero que nosotros no vamos a poder detenernos ahí. Cito de nuevo. He aquí el doble vínculo. Ser responsable sería inventar unas máximas, de transición para decidir entre dos exigencias igualmente racionales y universales, aunque contradictorias con la razón y con sus luces. He aquí la tarea, dice. Queda por saber, para salvar el honor de la razón, cómo traducir, por ejemplo, la palabra razón y cómo saludar, más allá de su latinidad, más allá de la lengua, la frágil diferencia entre lo racional y lo razonable. Esta es una referencia a Derrida, que en su libro Canallas cuestiona la democracia por venir y dice que hay que hacer una democracia que rompa la autoinmunidad de la democracia actual y permita saludar, entender el cuidado y la salud, la seguridad como saludo al otro que viene, el otro que es tan otro que ya no lo podemos prever. ¿Sí? Entonces, haciendo síntesis del movimiento que realiza, propone unas herramientas para deconstruir la estética, luego encuentra los puntos en donde la estética se autoengaña o incluso como Kant realiza errores intencionales, errores que ella también quiere repetir, dice, para entonces reconocer la necesidad de un cambio epistemológico que hay que realizar. Y ese cambio epistemológico lo haría el intelectual orgánico en términos de Gramsci, a partir de estas preguntas de cómo saludar más allá de la latinidad, cómo pensar el sistema político más allá del Estado-Nación y de la religión. ¿Sí? Entonces, para ir terminando, permítanme mostrar unos ejemplos de cómo imaginar. Estos son campesinos protestando actualmente. Cuando digo actualmente, no digo que estos precisamente van a estar todavía ahí, pero en estas últimas semanas ha habido unas manifestaciones bien fuertes contra el primer ministro de la India, Modi, de campesinos por un cambio en políticas que trata de abrir las políticas agrarias de la India a unas políticas neoliberales. El problema es que en la India más o menos el 60% de la población es campesina o trabaja en lo agrario. Eso hizo que, por ejemplo, la manifestación del fin de semana fuera de 250 millones de personas. Entonces, es una cantidad grande de gente y la gente está ahora tomando las carreteras de entrada a la capital Delhi y están estableciendo campamentos en donde establecieron un mercado, una cocina comunitaria. Y yo quiero proponer que el mero hecho de protestar contra un gobierno y contra las políticas de un gobierno es ya una puesta en juego de los dobles vínculos, una puesta en juego de la autoridad y un ejercicio de imaginación. Muy al estilo, digamos, o similar a la autopista del sur de Cortázar, ir y establecer un campamento en una autopista. Y un campamento que puede durar años, según quienes están ahí, hasta que puedan ser retirados violentamente. Ese es un ejemplo para mí de cómo imaginar los fines del mundo. El otro ejemplo que me gusta mucho es de Hans Kaluger, quien trabajaba participaba en las manifestaciones contra esta tubería de petróleo que atravesaba un territorio sagrado en North Dakota o Dakota del Norte, y la gente empezó a utilizar escudos para protegerse. Entonces él hizo escudos, pero los recubrió de una fibra reflectiva para hacer espejos. Y la idea era que a la hora de enfrentarse con la policía, los policías
vieran su propio reflejo en los escudos de los manifestantes. De nuevo, me parece a mí que este es un ejercicio de manifestación que pone en juego el mundo. Otro ejemplo también chilero son estas manifestaciones, se me hacen a mí en Hong Kong, contra las políticas colonizadoras chinas, que el año pasado, sobre todo, y desde hace un par de años, con el movimiento de las sombrillas amarillas y también con las manifestaciones de los chavos o de personas más jóvenes el año pasado, salían en grandes números a manifestar, pero tenían estas estrategias como de los láseres, que sirven para derribar drones, pero también para volver inútiles algunas cámaras de seguridad, que luego se utilizan con los software de reconocimiento facial. Entonces, esta como imaginación colectiva que permite irse adaptando a nuevas formas de protesta o a nuevas formas de cuestionar el mundo establecido, son para mí ejemplos de imaginación. No son los ejemplos que Spivak está pensando. Estos no son precisamente proletarios, las personas hongkonesas, pero de nuevo es una cuestión o estamos tratando de abusarla, como ella invita. Otro de los ejemplos que yo quisiera proponerles es este trabajo de Mel Chang. Mel Chang es un artista de Hong Kong, cabal, que es la primera imagen que vimos al inicio en la presentación de unas nubes, ¿eh? Y ella tiene un trabajo artístico largo con varias obras, como suele decirse, para pensar el fin del mundo o imaginar el fin del mundo. Por ejemplo, este que se llama Dado que la eternidad estaba acabada o no está en stock o fuera de stock, en donde propone una agencia que te va a diseñar tu día ideal antes del fin del mundo. Entonces vos llegas a la agencia en donde hay personas que te venden diferentes tipos de paquetes para que vos imagines cómo quisieras que fuera tu día antes del día del fin del mundo. Y hay varios momentos como terapéuticos basados en técnicas estas muy comunes de food mining o de meditación que permiten como la interacción con piezas de arte y la mera relación ahí compleja es como ella está proponiendo esta visión artística. Entonces Mel, en este y otros trabajos, trata de activamente involucrarnos en una práctica de imaginar fines del mundo y lo que queda después o cómo reaccionar ante el fin del mundo. ¿Sí? Este sería otro ejemplo. Pero la imaginación, veíamos en Spivak, que es también imaginar la no presencialidad o la ausencia, como en este trabajo que se llama Presencia, de Regina José Galindo del 2018, en donde que ella fue por el mundo, también lo hizo acá en Guatemala, pues en varios lugares del mundo, varias ciudades, pedía a familias de mujeres desaparecidas o asesinadas que les prestaran uno de sus vestidos. Y Regina se ponía el vestido y se presentaba en una performance con uno de los vestidos de las mujeres que habían sido asesinadas o desaparecidas, como poniendo su cuerpo para sostener una fantasmagoría, haciendo presente. Otro ejercicio entonces me parece de imaginar. Pero si todavía queremos abusar un poco más y llevar un poco más lejos esta teoría o esta propuesta de Spivak, y si pensamos esto de la intelectualidad orgánica y le quitamos lo intelectual y nos quedamos con lo orgánico, y si lo que necesitamos es otra interpretación de lo orgánico, más que como alguien que viene de una comunidad humana específica, si lo desantropolizamos, si sacamos al humano, descentralizamos también esa estructura antropocéntrica del intelectual orgánico y pensamos en lo orgánico como la vida y lo no orgánico también como presencias no vivas, pero activas y dinámicas del mundo, nos hacen pensar en la propuesta de Spivak. ¿Por qué Spivak? Propone entonces en lugar de mundo la idea de planeta. Porque mundo es abstracto, ya vimos, se construye como una idea reguladora a partir de herramientas como la deducción trascendental kantiana o el idealismo alemán para hacer un sistema o un esquema mental que engloba o que totaliza el planeta en un solo mundo. La globalización como imperialización a partir de una idea reguladora que va a dominar todos los mundos en un solo mundo.
Y Spivak entonces propone la idea de planeta, porque nosotros vivimos en el planeta, estamos relacionados con el planeta. Esto es muy similar a lo que Donna Haraway propone con la idea de mundanización o worldling y el nuevo materialismo que propone pues, poner atención en las relaciones dinámicas o incluso holobiónticas de ensambles de seres o ensambles de seres de diferentes ADNs, incluso sin ADNs como estas piedras volcánicas en el volcán de Pacay. Entonces, si nosotros llevamos esa interpretación hacia cómo el imaginar es una práctica, o la educación estética es una práctica de sensibilidad para poder imaginar relaciones mundanizantes o planetarias con organismos orgánicos o no. Creo que la apertura hacia un aprendizaje que está más allá de la idea del autor, en esta muerte de la autoridad, entonces del docente, muerte de la autoridad de quien habla y quien puede hablar, para entablar con confianza, como diría Vicente Desprez, una relación de comunidad con seres orgánicos y no orgánicos. Es decir, a mí me interesa la propuesta de Spivak como una herramienta que permite la práctica de una sensibilidad que es imaginativa, que pone los términos en juego y que trata de acercarse a otros seres para construir o imaginar nuevos mundos o nuevos planetas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Un aplauso desde aquí a la distancia. Bien, pues abrimos el espacio entonces ahora para las preguntas y comentarios. Quien lo desee puede levantar la mano y le damos la palabra. Bien, damos el espacio acá. Pueden levantar la mano aquí o con una reacción y les damos el uso de la palabra. Mientras, bueno, alguien más se anima, yo quisiera empezar, Ángel, con una cuestión. Esto de la palabra imaginar, y ahorita quizá me ha quedado un poco más claro con las ilustraciones que has puesto y recordar la parte del activismo político de Spivak en cuanto a ambientes educativos de hace muchos años, ¿no? En las escuelas de las niñas y todo esto. Si nosotros pensamos el imaginar desde nuestras prácticas educativas, porque Caballo ya vos lo mencionabas, el libro, muchos de los ensayos son en ese contexto, ¿no? En el contexto pedagógico. Más que del libro, preguntarte a vos, ¿cómo pensás vos o cómo imaginás hacer una educación más imaginativa desde nuestro contexto? ¿Cómo promover más la educación como acto de imaginar dentro de la educación, nosotros como docentes o como estudiantes también, cómo podemos promoverlo un poco más? Bien, mira, quizá también tratando de utilizar Spivak, que es lo que nos convoca hoy, y responder un poco también desde ella y varios de sus textos en este libro. Ella dice que en la medida en que vos pasás de reconocer, de solo simplificar estos dobles vínculos a habitarlos, empezás a deshabitarlos. Entonces, uno de los dobles vínculos de la educación todavía va montado sobre esta idea de la autoridad y de la distribución desigual del saber, o la valorización o acreditación desigual del saber, que es muchas veces autoritaria, ¿no? Entonces, una de las herramientas que puede pensarse ya para empezar a deshabitar eso, como para tratar de responder esa pregunta, es que pensar como la educación como parte de este dinamismo intraactivo de muchos seres y relaciones que se afectan mutuamente. Es decir, la pregunta que vos hacer no es una pregunta que podría ser en términos como siguiendo a Spivak, no podría responderla yo. No podría responderle un sujeto, sino se demandaría de un proceso de imaginación un poco más comunitario. Lo que yo le estoy tratando como de agregar es que cabal ese proceso de aprendizaje o de imaginar el mundo no sea solo todavía bajo la división esta cabal de doble vínculo docente-alumno, sino de como un poco más comunitaria también, en donde van como la teoría de la educación crítica, ¿no? Que incluya comunidades, pero ampliar esa comunidad a animales, lo que nos enseñan los animales, lo que nos enseña el virus, lo que nos enseñan los hongos
y las piedras, por ejemplo. ¿No? Ahora el volcán de Pacaya está muy activo y las comunidades que están cerca de ahí también aprenden con el volcán. Entonces, no solo los maestros virus, sino los maestros volcanes o las maestras volcanes. Ahí la cuestión de género es complicado. Pero entonces sería como, la respuesta sería, lo pedagógico demanda de un reconocimiento de una interacción ontológica, de un mundo multiafectante de múltiple construcción. Ahora, ¿cómo llevamos eso a la institucionalidad normalizada de la educación de la que estamos participando ahorita? Es otra complicación, pero por lo menos a partir de una invitación, ¿no? Se puede empezar por lo menos invitando, más que a hacer estos recorridos como para que yo, por ejemplo, estoy tratando de hacer ahorita en una de las clases de una invitación hacia una zoolingüística o geolingüística para leer y aprender a leer otros idiomas no alfabéticos. Perfecto. Muchas gracias, Ángel. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Mario. Sí, me gusta bastante lo que has expuesto y, digamos, solamente quería como relacionarlo, hacer un comentario breve, digamos, y dejar pensando un poco a partir de las tesis sobre Feuerbach del propio Marx, ¿verdad? Una de las famosas frases es, no me acuerdo ahorita, creo que es la tesis tercera de quién va a educar a los educadores, ¿verdad? Dice Marx, el problema es quién educa a los educadores, ¿verdad? Es prácticamente una crítica a todo este pensamiento vanguardia, etcétera, ¿verdad? Y él mismo responde ahí, ¿verdad? Dice, lo único que nos va a educar es una praxis revolucionaria. Es decir, solamente la praxis que es trastocadora, juega, es la que nos va a devolver, digamos, un nuevo sujeto, digamos. Entonces yo creo que no le hemos sacado suficiente jugo a esto de qué es eso, de una praxis revolucionaria. Pienso que con Spivak nos da algunas pistas para saber que es una praxis que distorsiona, que deconstruye, que juega, que estira, ¿verdad? Que nos sitúa, digamos, de manera diferente frente a las cosas, digamos. Entonces, solamente dejo ese comentario ahí, si abona en algo a lo que se está mencionando. A mí sí me parece que abona cabal porque es cabal esta relación que tal vez yo no alcancé a hacer acerca de cómo su interés es un interés revolucionario, así como cambiar el mundo, cómo le hacemos para cambiar el mundo en cuestiones ya prácticas. Se dice, y la propuesta que ella hace es que eso depende de cómo educamos a imaginar y cómo nosotros mismos nos adiestramos en imaginar. ¿Y qué pasa por esto que vos, cabal, estabas diciendo, Mario? Muchas gracias. Vamos, Odorico y luego Carlos Gerardo. Yo también, después. Bueno, Juan Carlos, gracias. Odorico, puedes encender tu micrófono y te escuchamos. Buenos días a todos, buenos días. A mí me ha llamado mucho la atención esta presentación y hubo un punto que me llamó mucho la atención, pero que realmente no tengo muy claro y me gustaría que si me podrían explicar un poquito más, y es con respecto a esto del cambio epistemológico que ella propone, mejor dicho. Casi al principio de la presentación decía, y cito así textualmente, el mundo requiere un cambio epistemológico que reorganice los deseos, la contemporaneidad global. Quisiera saber a qué se refiere con eso del cambio epistemológico solamente. Gracias. Muchas gracias, Odorico. Damos la palabra a Carlos Gerardo, luego Juan Carlos y luego damos el espacio para que Wilfredo conteste. Carlos Gerardo. Gracias. Bueno, buenos días. Felicitaciones, Wilfredo, por la exposición. Me pareció excelente. Y yo solo quería abonar un poquito con esta idea de imaginar, digamos, y la posibilidad de imaginar mundos, trayendo a colación un texto de publicación reciente, que es el Manifiesto Indígena Antifuturista, que salió publicado en Oaxaca, pero es parte de un movimiento indígena, me parece, continental. Entonces, la primera frase, digamos,
o digamos, el texto comienza con una pregunta que dice, ¿por qué es más fácil imaginar el fin del mundo, pero no el fin del colonialismo? Un poco pensando en esta idea de que la imaginación también, digamos, afecta a las relaciones de la colonialidad. Entonces, la pregunta, digamos, bueno, no es pregunta, sino más bien es como una observación, digamos que a pesar de que el verbo imaginar es un verbo poderoso, digamos, que nos ayuda como a repensar en esta idea como de planeta que dice Spivak, siempre, digamos, está sujeta a los vínculos coloniales, la imaginación también puede ser colonizada. Entonces, era nada más ese comentario, pero sí me parece excelente la propuesta de Spivak y la forma en que la expusiste. Muchas gracias, Carlos Gerardo. Damos la palabra a Juan Carlos y luego a Wilfredo. Muy buenas. A mí, gracias, agradezco. ¿Cómo están? Disculpen. Voy a poner la cámara. Sí. Gracias, Wilfredo, por este aporte en el pensamiento decolonial y el pensamiento oriental. Es una pensadora que yo no la conocía, es nueva para mí. Creo que hoy he aprendido algo nuevo y me encanta sobre todo la forma en cómo lo abordaste y lo explicaste muy didáctico y bien estructurado. Me encanta porque yo lo que vi en el fondo de lo que expusiste y de lo que el néctar de esa fruta que nos diste a degustar es el enfoque geopolítico que tiene filosófico, porque viene desde Oriente, es un pensamiento oriental y que orienta su mirada hacia la filosofía occidental y empieza a ver los daños, bueno, empieza a hacer como control de daños, de los daños de eso, de las filosofías hegemónicas, de ese pensamiento hegemónico que nos ha pensado el mundo, nos ha pensado la estética, la educación, la economía. Entonces viene Spivak y empieza a hacer su propuesta, a deconstruir el andamiaje filosófico de estos grandes pensadores como es Kant, Schilling, y incluso a Marx se atreve a decir que hay que deconstruirlo. Y yo voy en esa línea también de construirlo porque Marx es para, digamos, empieza a hacer su constructo teórico desde una experiencia europea y sobre todo desde la experiencia capitalista inglesa. Entonces no podemos extrapolar el pensamiento así por así y por eso me encanta mucho esa frase, me gusta mucho todo el enfoque de habitación, la deshabitación, la globalización, la colonialidad, la decolonialidad, el cambio epistemológico que hay que hacer, ¿verdad? También el enfoque feminista está hablando de una violencia epistémica desde la filosofía antropocéntrica y patriarcalista. Entonces ahí me llama la atención la desinstrumentalización del intelectual, ¿sí? El doble vínculo del que estamos hechos, estamos construidos, lo sensible, el imaginar el mundo, el pensar las cosas ausentes, me encanta esa paradoja, el mundo, el tema del mundo, el sistema mundo, la educación estética, la que hemos de construir el régimen estético hegemónico capitalista, y etcétera. Todo eso me encanta, ese juego de conceptos y la voy a seguir estudiando, la voy a seguir profundizando y se suma a lo de Frantz Fanon también, que es de colonialista, a Enrique Dussel, ¿sí? Gracias, solamente eso quería, no tengo ninguna pregunta, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Te damos la palabra entonces, Wilfredo, y luego vamos con la otra ronda, ¿viste? Bueno, gracias.
Entonces, no sé si apunté mal, pero es como está ahí tu nombre, Forodori. ¿Qué es eso del cambio epistemológico? Bueno, ella propone que esta concepción del mundo, la mera alusión o referirnos, nombrar este lugar en donde vivimos como mundo, ya implica un posicionamiento epistemológico, digamos, ya implica una construcción teórica y una intención política, también con este lugar que habitamos, lugar-tiempo que habitamos. Entonces, el mero hecho de llamar mundo a este planeta ya es referirnos a una epistemología concreta. Entonces, parte de esa habitación o de habitar el mundo es que el mundo es una idea totalizante, digamos, y reguladora en el sentido que va a ir imperialmente absorbiendo las otras maneras de llamar a este lugar en donde habitamos, este lugar y tiempo que habitamos, las va a ir absorbiendo para que todos refiramos a un solo término mundo. Entonces, lo que ella quiere es abrir esa posibilidad para cambiar la manera, no solo la manera como llamamos al lugar este espacio-tiempo, sino cómo vivimos en él. Entonces dice, para cambiar el mundo, que sería casi que abandonar la idea del mundo, que es lo que ella propone, necesitamos un cambio epistemológico. Pero ese cambio epistemológico se va a poder dar solo a partir de un cambio de deseos. Ella no explica en este texto a qué se refiere o cómo va a entender este cambio del deseo, pero podemos relacionarlo directamente con la práctica de la imaginación, ¿sí? Entonces, la práctica de la imaginación nos permite habitar, que eso es una relación ética, ¿va? Esto para mí se me hace un texto ético-estético como bien claro. Una propuesta ético-estética de habitar otros planetas o imaginar otras maneras de habitarnos, incluso en él. Entonces, yo espero que eso responda un poco a tu pregunta. Y luego con la referencia que estaba mencionando Carlos Gerardo, yo no conozco específicamente esta referencia, pero pensé cabal en todos los movimientos de mundanización, como lo podemos llamar, de los pueblos originarios, pueblos indígenas o pueblos de alrededor del mundo. Que esto es una cosa chilera también de ver que cabal está una de las cosas que nos sirven de esta visión globalizante es por lo menos enterarnos en el flujo de información de otras de estas experiencias más allá de nuestra comarca o nuestra región. Y vemos de que esta frecuencia o la frecuencia que tiene la ficcionalidad o este manifiesto que vos mencionás, que se pregunta o que interpreta esta pregunta clásica también de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el del capitalismo. Y ahora porque vemos que el fin del mundo nosotros a veces lo interpretamos como una cuestión bien apocalíptica, es el fin de todo, pero el fin del mundo en estos términos sería el fin de del dominio de esta epistemología o de esta colonialidad. Entonces es posible pensar el fin del mundo. Pero necesitamos de herramientas para imaginar precisamente manifiestos como este del futurismo, de los futurismos indígenas o la ciencia ficción indígena o los mismos movimientos o comunidades indígenas que viven de otro modo, utilizando indígenas con cuidado, que viven de otros modos, ya son manifestaciones o materializaciones de esas otras imaginaciones. El mundo acaba por todas partes y hay miles de ejemplos de otros planetas y otros mundos que se construyen y que conviven con nosotros, ¿no? Pero estoy de acuerdo que es algo, un como buen ejemplo en donde ahí se puede ver una praxis ético-estética bien fuerte también en estos movimientos indígenas. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a ir a la última ronda de preguntas. Pablo de la Vega y luego Juan Pablo Escobar. Pablo, te damos la palabra. Ahí estamos. Gracias. Estas pues cartas de la educación estética son famosas en Schiller y me recordaba a mí que, digamos, él hace una relación interesante entre este término que bien resaltabas, el de Spieltrieb, o sea, esta pulsión o voy a decir impulso de juego y lo que él denomina shine o apariencia. Entonces, lo interesante es que el Spieltrieb lo propone como una figura viviente, un pulso así como sensible, y ahí es donde adquiere este sentido de juego, ya. Schiller en la carta 11, de la 11-16, hay una parte en que dice que digamos, este impulso de juego quiere unir la dicha con la perfección moral. Y aquí adquiere el camino idealista. Introduzco un poquito para lanzar mi pregunta. Entonces, independientemente del aspecto idealista, lo interesante es voy a decir, este sentido de dicha. O sea, él propone que este juego marca la dicha.
En la carta 26, lo interesante es que cambia la terminología y dice que este impulso de juego le gustan las apariencias, estas shine, y a partir de eso disfruta con la vista y se da el deleite, esa dicha que marcaba antes. Entonces, me llamaba la atención este sentido de apariencia que ustedes mencionaban bastante sobre la imaginación del ser humano en contra de la apariencia. Entonces, mi pregunta va hacia la dirección, es decir, en este sentido de educación estética actual, globalizada y según Spivak, la imaginación nace desde el ser humano, o sea, es algo que viene desde el interior subjetivo, o se impone, leyéndolo desde Schiller, desde esta apariencia de las cosas de arte, mundo, etc. Gracias, Pablo. Juan Pablo Escobar. Gracias, Néstor. Primero, Willis, gracias por la presentación. Interesante, atractiva, entretenida, siempre como vos solés hacerlas. Una pregunta que me hacen recurrentemente los estudiantes dentro de la clase, y aquí hay varios, ¿verdad?, conectados, pero como hoy estás exponiendo vos, es más fácil hacerte la voz. Yo me las escribo en clase y la logro responder, pero me gustaría desde este análisis que vos hacías, es cómo se puede pensar o resignificar la realidad, el mundo, los contextos, todo lo que vos compartías, estando dentro del sistema, siendo fruto del sistema, perteneciendo al sistema y teniendo que responder al mismo y habitándolo, ¿verdad? Entonces, quizás por ahí sería la duda, ¿qué estrategias plantearías vos para lograr hacer ese quiebre y no construir de nuevo en base a lo mismo, ¿verdad? O de forma inconsciente que puedas quedar atrapado en ese mismo juego, porque como el sistema es tan maquiavélico, ¿verdad? Sin darte cuenta quedas atrapado por ahí. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Cristian Pérez pidió, entonces con él cerramos la ronda de preguntas. Muchas gracias, Néstor. Dale. Gracias también a Wilfredo por la presentación. A mí me queda una pequeña duda. En un momento de tu ponencia, pues, expusiste como ese punto de capacitar la imaginación. Entonces, en este sentido, ¿cómo y desde dónde se puede capacitar la imaginación? O sea, ¿en qué consiste o qué propone Spivak para llevar poner en juego el mundo, el activar nuevos términos de donde se extrae ese mundo? Entonces, para no quedarnos tanto en subjetividades, sino como que ir, digamos, como en qué consiste pues ese capacitar esa imaginación, porque es de ahí donde parte, digamos así, el poner en juego esos vínculos, ¿no? Entonces, tal vez por ahí iría mi pregunta. Gracias, Cristian. Te damos la palabra, Wilfredo. Bien, gracias por las preguntas. Voy a tratar de responderlas ahí puntualmente. Para Pabliño, el que hace la pregunta, una pregunta bien moderna, me parece, Pablo. Vos me podrás discutir si no. Como yo la entiendo, es de dónde surge la imaginación, si en el sujeto o en el objeto, cuál sería el fundamento de la imaginación. Todavía bien pensado en estas relaciones de oposición sujeto-objeto, ¿va? Porque vos decís, en el interior del humano o en lo visual, en lo que se ve, en lo que altera en la emoción. Me parece, Pablo, con respeto, que no validaría esa pregunta. Pero tratemos de entender la propuesta de Spivak abusando de ella desde otros términos. Es decir, o sin esos términos, por lo menos. Que sería como pensar de que en algún momento, si querés la respuesta fácil y clara, es, en el texto dice que Battinson, que es el psicólogo al que ella cita, y Schiller reconocen de que la imaginación está como programada, es una facultad o un procedimiento mental. De hecho, si uno busca en el diccionario qué es pensar, sale primero imaginar, ¿no? Entonces, es una operación de la mente, el imaginar. Y como operación de la mente, digamos, estaría inscrita en lo humano. Pero esos ya son términos complicados porque pues, olvida de que esa inscripción fue dada por su relación de esto que llamamos humano con el ambiente o con el resto de seres. Es decir, no es como que de fábrica en un espacio
anterior al mundo o al planeta nos hayan inscrito una capacidad o programado una capacidad para imaginar, sino la capacidad de imaginar evolucionó de acuerdo a nuestras relaciones con múltiples especies y experiencias de miles de millones de años, pasando por muchas transformaciones. Entonces, no estaría su fundamentación en ninguno de los dos precisamente, me parece. Pero sería una cuestión chilena de discutir, Pablo. Y ahora para Juanpa, que es una pregunta cabal, como una pregunta práctica, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo, va relacionada con la pregunta que también hace Cristian? ¿Cómo operamos eso? Yo quisiera mencionar uno de los comentarios, porque también ahorita vi el Facebook, y en el Facebook Luisa escribió un par de comentarios. El primero, en el segundo, que está ahí en el medio, lo voy a leer, dice que Spivak también refiere a la desfamiliarización en Muerte de la Disciplina como una suerte de desaprendizaje de los hábitos antropocéntricos y modos de representación usuales. Va. Eso ya responde un poco a Cristian primero, digamos, cómo se opera esta práctica de la imaginación. Primero, desfamiliarizando, deshabitando, que sería la respuesta también a Juan Pablo. ¿Cómo lo hacemos habitando el sistema? Pues dejándolo de habitar en algún sentido. Entonces, y esto se puede hacer porque la habitación no es precisamente una habitación como geográfica o física en un solo lugar, digamos, no es solamente en física. Es decir, poder asistir a las aulas de la educación bancaria con otro planteamiento y otro posicionamiento que permita utilizar el lugar físico de las aulas, la institucionalidad, digamos, para promover un ejercicio mucho más comunitario, si se quiere, democrático, de construcción del conocimiento en común. Y esa construcción del conocimiento pasa por la negociación de las metodologías, en algo que, por ejemplo, a mí en Avanzo siempre me ha llamado la atención. Hay un equipo PICTAC, trabaja a partir de encuentros de saberes en donde todo es negociado. De qué vamos a hablar, cómo lo vamos a hablar, para qué lo vamos a hablar, cuánto tiempo va a durar. Entonces, hay una negociación de las reglas que es más o menos también como lo que te interesa, Juanpa, en tu texto bien chilero sobre autonomía. Entonces, pasa por eso es fundamental para que, o es importante para poder desarrollar entonces una práctica pedagógica, digamos, que se deshabite y desfamiliarice del sistema. Y lo que propone Spivak es que hay que abusar del sistema, hay que abusar de la diferencia epistemológica, dice, y hay que abusar de esa institucionalidad. Si el espacio que tenemos disponible para hacer este procedimiento es en una aula de una estructura bancaria, por deficiente que ésta sea, hay que usarlo, ¿sí? Y es como comunidad epistémica, este ideal de un grupo de personas que se preguntan, negocian lenguajes y negocian también intereses para construir imaginaciones o imaginar juntos. Este proceso de imaginar no es una cuestión que, como le decía también a Néstor, no se puede hacer solo, como yo lo entiendo, ¿no? Entonces, como para ser un poco sintéticos, ¿cómo? ¿Qué estrategias hay para hacerlo? Ella describe en varios libros cómo la universidad es un espacio que todavía, con todas sus dificultades, le da espacio o le da tiempo a ponencias como estas, a propuestas como estas, como para decir, la universidad no sirve. Así como sistema pensado en la ilustración, tenemos que deshacer la universidad, pero es permitido decirlo dentro de la universidad, entonces hay que aprovechar eso para a partir de ahí empezar a generar una comunidad que quiera procurar otros movimientos pedagógicos, más allá de la estructura universitaria o por fuera, más bien, de la estructura universitaria. Entonces, esa es una de las estrategias, como abusar de las herramientas que nos dan y del financiamiento que se tiene, ¿sí? Para lograr los objetivos que vamos intentando asociar, con los que nos vamos intentando asociarnos. Y luego, ¿en qué consiste entonces ese entrenamiento de la imaginación? No es una cuestión cabal definida. El procedimiento de Spivak, al igual que el procedimiento deconstructivo, no es metodológico. Entonces no propone una metodología, sino no es como una invitación. Pero digamos que en cuanto para operarlo, esto de poner en juego es familiar de cuestionar. Entonces, para cuestionar necesitamos dejar de creer en la autoridad que tienen los términos o la palabra mundo
la idea mundo, la dejamos de autorizar y entonces la podemos cuestionar y al cuestionarla la ponemos en juego. Desautorizamos la idea de la educación bancaria o de la titulación formal y entonces la podemos cuestionar y la podemos poner en juego y eso nos permite entonces producir otros procedimientos pedagógicos que no estén enfocados a la obtención de un título o a la dinámica, que también, como dicen otros de sus comentarios, ahí Luisa, de la praxis bien institucionalizada de la docencia. Entonces hay varias herramientas, pero no hay un solo camino, no se propone una inversión de valores, por ejemplo, o una estructura muy rígida, sino cabal esta actitudinal disposición al juego. Muchas gracias, Wilfredo. Por cuestión de tiempo, aquí detenemos la ronda de preguntas. Quisiera finalizar este espacio reiterando nuestro agradecimiento, Wilfredo, por tu participación para este espacio, con el cual también pues hemos dado por arrancado el ciclo académico 2021 del profesorado. Agradezco la presencia del doctor Juan Pablo Escobar, decano de la Facultad de Humanidades, y del doctor Mario López, director del Departamento de Letras y Filosofía. Son ellos dos quienes nos van animando para llevar este tipo de proyectos, quienes nos van abriendo los espacios y pues creemos que realmente este tipo de espacios contribuyen en nuestra formación permanente, ¿no? Entonces, muchas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias, Wilfredo, Néstor, y para todos también. Que pasen bonita tarde. Gracias, Excelente gracias. evento. Gracias. Gracias, señores. Gracias, muy amable. Salud.